han entrado con fuerza. Están con fuerza como quizás no habían estado hasta ahora. A Además, en ver, esta coalición, ¿no? Vamos a ir empezando a poner en materia a la gente, han logrado uno de los escaparates más fuertes casi de su historia. No sé si quieres que empecemos con una cuestión más, bueno, valga la redundancia, histórica, o hacemos un pequeño repaso de cómo está la situación en la actualidad. podemos hacer un pequeño repaso. Yo la verdad es que veo que los verdes ahora mismo están en su mejor momento. Eh, En las encuestas ahora mismo están estabilizados respecto a las caídas que habían tenido en el último año, sobre todo en torno a primavera, invierno, primavera. Han vuelto a estabilizarse. No están como el verano anterior, pero digamos que no ven el fondo como los otros, los socialdemócratas y los liberales, que siguen acumulando caídas. Y quizás la parte más importante, en mi opinión, es el poder. Tienen ahora mismo un poder que no habían tenido hasta ahora en un gobierno. Participaron en el gobierno federal entre 1998 y 2005 bajo la égida del canciller Gerhard Schröder, con aquel gobierno rojo y verde. Y habían estado en varios gobiernos regionales desde hace ya varias décadas, pero el poder que están teniendo con este gobierno es sobre todo el brillar ante una figura gris y poco dada a la exposición mediática como es el canciller Olaf Scholz. Yo creo que eso no se había visto hasta ahora. Desde luego que es uno de los, como digo, mayores escaparates actuales. Yo creo que aquí va a haber bastante que explicar por qué los verdes se están comiendo el gobierno semáforo de una manera tan bestia, ¿no? Porque estamos hablando de parte de finanzas, de medio ambiente, aunque sabemos que las carteras principales eso, ¿no? Lo que comentaba de finanzas, por mucho que estén los liberales, los verdes están moviendo muchas dinámicas y exteriores, que es la principal cartera que tienen los verdes en este caso, ¿no? Ya no, ni los socialdemócratas ni los liberales pugnaban mucho por esta cartera. Vemos que en los socialdemócratas el principal contrapeso ha tenido que ser el mismísimo Olaf Scholz, porque las crisis en otras carteras sí que han sido más del SPD, quizá de defensa, que es la otra cartera vinculada con la estrategia de la OTAN y de Ucrania, actualmente uno de los mayores motores de la política alemana. Entonces, que justo la crisis se la esté llevando el SPD por las desautorizaciones que se está llevando Scholz ante las declaraciones de la persona que vemos en pantalla, Annalena Baerbock, así como la crisis en el gobierno haya tenido que ver más con el Ministerio de Defensa repetidas veces, pero en esta ocasión, la última, también vinculada al SPD, en lugar de exteriores, que aun llevando una línea que ha puesto por delante de cualquier aspecto ambiental, de cualquier aspecto energético o de inversión, pues eso, el típico Green New Deal o cualquier propuesta de reconversión económica que los verdes siempre han vendido mucho, se ha puesto por delante la agenda de exteriores. Entonces, esta persona, esta cartera, se ha comido al gobierno de alguna manera, ¿no? Es un poco como lo he visto yo, pero estaría bien ver qué opinas tú. Antes de nada, ya tenemos alguna pregunta en el chat, pero te la voy a hacer luego. Y muchas gracias, el abrazo del oso, que nos ha hecho una raid de 11 personas. Bienvenidos todos porque acabamos de empezar. Estamos justo poniendo en contexto sobre quiénes son los verdes ahora mismo y haremos un repaso sobre la situación política de Alemania. Pero eso, Manu, ¿cómo ves esa posición interna de los verdes de cara al semáforo? Bueno, está Baerbock, pero también está Robert Habeck, que Robert Habeck no, digamos que hasta ahora no había destacado tanto. Y eso que es el vicecanciller. Y en teoría es un superior jerárquico dentro del gabinete sobre Annalena Baerbock, ¿no? Pero lo que es la figura mediática se la había llevado hasta ahora ella. Pero Robert Habeck últimamente noto yo, por lo menos en los medios de comunicación alemanes, que empieza a deslumbrar un poco. Empieza, digamos, a aportar un poco más de rostro y a tener algo más de relevancia, ¿no? Aunque sigue siendo Annalena Baerbock la figura principal. Su cartera tampoco se puede decir que sea cosa menor, porque lleva las competencias de economía, que es verdad que la parte del león en el gobierno, en cuanto a dineritos, pues es el Ministerio de Finanzas, ¿no? Que es el que reparte el bacalao.
pero economía tiene bastante importancia también, aunque se ha visto, digamos, sus competencias. Lo que es la economía alemana se ha visto muy repartido entre otras carteras, ¿no? También tema de industria, etcétera, etcétera. Lleva también energía, que en el contexto actual pues también tiene relevancia, sobre todo por las decisiones que se toman, para bien o para mal. Entonces, entre que es vicecanciller y tiene energía y economía y alguna que otra cosa más, pues hombre, es una figura también importante, ¿no? Hay más ministros, no vamos ahora a analizar todos los ministros que hay, pero digamos que son los dos que más destacan, que a fin de cuentas son los dos, hasta hace un año y medio, eran los dos líderes de los verdes. Luego, cuando accedieron al gobierno, sus puestos en el partido los cedieron. Que de eso, sobre la que ahora es líder en los verdes, también hablaremos más adelante. Y yo creo que, digamos que sería interesante ya pasar a Ujú. la parte histórica, ¿no? Pues entonces vamos a responder rápidamente las preguntas que hay, Mm, porque son la cuestión ambiental y económica que hemos mm. mencionado, y así pasamos a explicar de dónde viene todo esto y por qué ahora ha acabado así, ¿no? Me preguntan por qué los verdes han preferido reactivar centrales de carbón en lugar de las centrales nucleares. Si temas de soberanía energética o dependencia, o que si es peor depender del carbón o del uranio. Y bueno, nos decían que finanzas está en manos de los liberales, pero por eso precisamente decimos que teniendo economía están haciendo un contrapeso a finanzas y que los liberales están cayendo un poco las encuestas, igual que el SPD, pero los verdes no. Pero bueno, esto se va un poco del tema. Entonces, si quieres comentarnos el tema energético y así enlazamos con los orígenes. De hecho, el tema de Ministerio de Finanzas para los liberales, la idea era hacer contrapeso a todos, a los socialdemócratas y a los verdes sobre todo. Y al final no está siendo eso ni de lejos. Respecto a la pregunta, recurrieron a las centrales térmicas porque el año pasado, en verano, en Alemania sigue habiendo una crisis importante, pero el año pasado, que fue cuando se tomó la medida, había una grave situación energética. Los precios subían y además que estaban en verano y desde cuando lleguemos a invierno va a ser peor. Todo el mundo con la calefacción puesta, aunque sea de gas, pues va a haber mucho consumo eléctrico y si estamos en verano así, como estaremos en invierno. Entonces, había una serie de centrales térmicas, creo que había tres, que en su día se cerraron, pero no se clausuraron del todo. Se dejaron ahí en reserva por si un día había que tirar, ¿no? Y además estaba previsto ya hacerlo con una reserva estratégica de carbón que también estaba a disposición del gobierno. ¿Qué ocurre? Ocurre que a pesar de todo han cerrado las centrales nucleares. O sea, digamos que las térmicas se reabrieron antes de cerrar las nucleares, que eso estaba previsto, ya se había previsto hace años esa medida, se había postergado un poco, me parece recordar, también por el tema de la pandemia y todo lo que supuso en su día, ¿no? Que esto fue decisión de Merkel, ¿no? Es una cosa que decidió Merkel por su cuenta, rompiendo un poco la tradición del partido en esta materia. Y los verdes lo que pasa es que no han apurado los plazos, que cuando llegó el plazo que estaba previsto para cerrar las tres últimas nucleares que le quedaban operativas a Alemania, las cerraron. Y lo que ha ocurrido es que los precios se han desmadrado. O sea, ha habido un problema con los precios, con lo cual pues se ven abocados a seguir con las con las térmicas. Es más, hubo también que lo comentamos esto hace unos meses, a comienzos de año hubo protestas en una mina que hay al norte de Renania valga la redundancia, de la región de Renania del Norte, que es una mina a cielo abierto gigantesca, monstruosa, donde se extrae carbón, ¿no? Y se estaba, digamos, ampliando las labores de extracción porque no se veía fin a lo que es el tema de centrales térmicas, ¿no? Sobre todo cuando había esa decisión de cerrar las nucleares. Ahora ya sí creo que podemos enlazar con los orígenes, ¿no? Un partido que tiene bastante poco que ver quizá con lo que estamos viendo ahora y como tanto el tema de las nucleares como el tema del carbón, otros temas ecológicos, desde luego, de gestión energética y también económicos, han sido motores muy importantes de la historia de los verdes. ¿Nos puedes quizá contextualizar sobre el nacimiento del partido y esa primera tendencia? Sí. A los verdes siempre se les suele relacionar con esta etapa, aunque cada vez ya va decayendo más esta dinámica. Durante años se les ha relacionado y esto tiene mucho que ver con el movimiento del 68. La gente, digamos, suele acordarse de aquello del 68 en París, pero se acuerda menos del movimiento de la oposición extraparlamentaria, la llamada APO, o sea, Parliamentary Opposition. Eh,
Pongámonos en contexto. En finales de los años 60, Alemania Occidental, los gobiernos de centro-derecha llevan gobernando el país desde el año 49, liderados por la CDU, en alianza del FDP, de los liberales, y de algún que otro partido también derechista que había en esa época, ¿no? Restos de la posguerra. Entonces, digamos que durante casi 2 décadas, Alemania Occidental estuvo gobernada por varios gobiernos de estas fuerzas políticas. Hubo 3 cancillers, estuvo Adenauer, estuvo Ludwig Erhard, que era más liberal, aunque era de la CDU, y luego estuvo Otto Kiesinger. Otto Kiesinger era un antiguo funcionario del partido nazi. Esto era bastante habitual en aquella Alemania occidental. Incluso en la RDA también hubo antiguos miembros del partido nazi ocupando algún puesto eh, de funcionario, ¿no? Lo que pasa es que de bajo nivel. En la Alemania occidental llegaban alto, llegaban muy alto. Y a la altura de 1967-69, que ya estaba Kiesinger en el poder, en esa época ya se empezó a cuestionar la política respecto del pasado, ¿no? No solo ya en tema historiográfico en la universidad o cómo se enseñaba en las clases, sino la clase política. ¿Quién estaba al frente de las instituciones? Pues estaba este, que era Kiesinger, al frente de la Cancillería, pero también había otra gente, pues el presidente de la República, que era liberal, pues también era nazi. Y además este había estado, se le acusaba de haber estado implicado en la construcción de los campos de concentración en esa época. Luego se contextualizó, pero efectivamente tuvo un papel poco ético en la época nazi, ¿no? Luego la policía, pues también había antiguos funcionarios de la Gestapo trabajando, ¿no? Como Paul Dickhoff al frente de la Oficina Federal para Investigaciones Criminales. Entonces, esto digamos que generaba mucho malestar. Y en ese contexto, digamos que llega a la mayoría de edad una generación, que es la generación del baby boom. Es la gente que nace en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial o en la posguerra, que sería el periodo 1942-1949. Pues gente nacida en esa época a la altura de finales de los años 60, llegan a la mayoría de edad, entran en la universidad, entran en el mundo laboral y bueno, es gente que se incorpora a la vida pública, se incorpora a la vida política también y que cuestionan completamente lo que ha sido la Alemania de posguerra, al canciller Adenauer y todas sus políticas, todo eso se cuestiona. Esa gente acabará apoyando lo que se llama el movimiento de oposición extraparlamentaria. Se llama así porque se considera que la oposición es el SPD, los socialdemócratas, que están en el Parlamento Federal, en el Bundestag, entonces en Bonn, la capital era Bonn, de Alemania Occidental, pero hay otra oposición que es la extraparlamentaria, que es la otra izquierda, ¿no? El SPD es centro izquierda, bueno, pues está la izquierda que está fuera de las instituciones y del Parlamento. Y esta gente estuvo muy combativa en aquella época. También esto tenía mucho que ver con la guerra de Vietnam. Esto es algo que ocurría pues, en Japón, por ejemplo, que de eso otro día podemos hablar, en Italia, en Francia, en Reino Unido. O sea, las protestas contra la guerra de Vietnam, sobre todo a la altura del año 68, se calentaron muchísimo. Ya no era una cosa de 4 gatos, sino que ya movilizaba a muchísima gente, además a nivel transnacional. Ya era algo en distintos países, incluso ya no solo de Occidente, sino también de Asia, como puede ser Japón, por ejemplo. Y, y en ese contexto es cuando esta generación empieza, digamos, ya a tomar conciencia política. En un principio van a apostar por el SPD. En las elecciones del 69 se ha hablado mucho de que esta gente fue decisiva para darle su apoyo a, vamos, la posibilidad de que el SPD se convirtiera en el partido del gobierno, con la ayuda de los liberales. No tuvieron mayoría absoluta, pero y pudieron formar gobierno con los liberales, que además ya estaban un poco quemados de estar con los conservadores, con lo cual pues, les convenía cambiar de chaqueta, podríamos decir, ¿no? Y en ese contexto, esta generación, pues bueno, confía en Willy Brandt. Es una persona distinta, no es Kiesinger, no es esta gente, ¿no? Y él pues viene con otra idea de darle un nuevo look a la política alemana, ¿no? También en materia política social, etcétera, etcétera. Y durante un tiempo, pues esa apuesta, bueno, pues digamos que no le va mal.
esa gente mayoritariamente apoya el SPD durante los siguientes años, que va a ser la década de los 70. Y en un principio, pues hay buen feeling con Billy Brandt, es otra cosa. Además, Billy Brandt estuvo exiliado, o sea que no es un político que está ahí con pasados cuestionables, sino que estuvo exiliado durante años de Alemania por la persecución nazi. De hecho, si no recuerdo mal, también estuvo en España durante la Guerra Civil, en la zona republicana. Entonces, esa gente apuesta por esa vía. Hay otra gente que no, que de todo este colectivo, pues apuesta por la vía violenta. De hecho, ya en los años, a finales de los 60, pues hay, bueno, en las protestas, pues algunos se van un poco ya más de madre, ¿no? Es famosa, por ejemplo, es famoso el asalto que hubo a la sede del diario Bild, o más concretamente de la editorial Springer en Berlín Oeste, que hubo una noche que la asaltaron y bueno, aquello fue un espectáculo, ¿no? Además era un periódico que había calentado mucho el nivel con el tema de criticar a las manifestaciones estas de estudiantes, ¿no? Incluso pues se habló de acoso a algún que otro personaje, como por ejemplo Rudi Dutschke, que era el líder estudiantil, que de hecho un día le tirotean por la calle, ¿no? Bueno, pues aquella noche se concentra la gente en la sede de Springer y la asaltan, ¿no? Más quemaron los camiones de reparto, en fin, la policía pues un poco como buenamente intentó lidiar con la situación. Ujú, Entonces, es una izquierda que está en eso, ¿no? Que está en. Que a veces le da esa vena de ir y liarla, pero luego también apoyan al SPD. La gente que no apoya el SPD acabará optando por la vía violenta. Hablo pues de la fracción del Ejército Rojo, tal. Que también había ahí una relación curiosa porque hay gente que no apoya aquello, pero tampoco termina de dejar de apoyar pues a la gente de la fracción del Ejército Rojo como otros grupos que operaron en aquella época en Alemania Occidental. Aquí hay una figura que es la de Otto Schily, que fue abogado de uno de los líderes de la fracción del Ejército Rojo, de hecho de Gudrun Ensling, que es una de las jefas de la fracción. Otto Schily luego va a ser una figura clave en la fundación de los Verdes y va a ser uno de sus, si no de sus líderes, desde luego una de sus figuras. Pero bueno, esto ya nos lleva al siguiente punto. Pasan los años y esta generación se desencanta con los socialdemócratas. Ven que esta gente pues no es tan distinta de la CDU, que son un partido del sistema. Y entonces pues muchos se defraudan. También son los años de la crisis económica del 73, la crisis del petróleo, luego la crisis del 79. ujú, También son los años en que se empieza a ver los límites de la industrialización, ¿no? Que eso, el estado de bienestar y el trabajo para todos, pues eso tiene también sus límites, ¿no? Por el tema, digamos, de la contaminación, que entonces pues no había las regulaciones que hay hoy en día. Las fábricas pues tiraban al río directamente toda la porquería que producían y se hacían muchísimas barbaridades. Y esto, pues, durante años era una cosa que ocurría, pero no recibía atención. Y en ese contexto de crisis económica y de cuestionarse muchas cosas, y también de muchas industrias que cierran, ¿no? Que entran en barrena y cierran, pues. Esta, esta toma de conciencia tiene más fuerza, ¿no? Entonces hay un auge del movimiento ecologista. En un principio como algo más cultural, social, más que político. Esa es la clave. Ahí empieza, digamos, a consolidarse una apuesta por ir por la vía política, ¿no? Ya de decir, bueno, esto está muy bien hablar de este tema, concienciar a la gente, pero hay que tomar decisiones. Y los verdes, en esencia, nacen en ese contexto, a finales de los años 70, de la mano de muchos miembros de esta generación del baby boom, ¿no? Yo, en mi opinión como historiador, yo lo calificaría como la última apuesta política de esta generación. Esta gente que ya muchos tenían hijos, que ya eran adultos, que no eran ya gente joven, ¿no? Que ya tenían de 30 a 40 o más años. Entonces, es gente que ya, digamos, como que es la última apuesta que van a hacer en plan revolucionario, ¿no? De todas maneras, esta gente no apuesta por una revolución, se presentan como una izquierda alternativa, se presentan como un ujú. movimiento alternativo que incluya gente de otros, pues gente de derechas, no necesariamente de izquierda, ¿no? También aceptan gente de derechas que tenga pues otras posturas que no sean las tradicionales.
aceptan también gente de los socialdemócratas que están desencantados. Además, ya no está Willy Brandt, está Helmut Schmidt, que es otro tipo de político, ¿no? Y ese es el contexto en que los verdes nacen, en el año ya 1979, 1980. Sobre esto, hace unos años escribí un artículo que tuvo bastante buena acogida en su día, que fue en 2021, si no recuerdo mal, ¿no? Esto creo que lo podemos compartir para que se contextualice con más detalle para Ujú. aquellos que estén interesados en el contexto concreto del nacimiento del partido. Sí, pues quería varias cosas. Lo primero, recordar ese artículo. Se llama Orígenes y consolidación del Partido Verde Alemán, ¿vale? Lo vamos a pasar por el chat, a ver si puede alguien de los técnicos. Ahí lo tenemos, muchísimas gracias. Está en abierto, creo, así que sí, debería estarlo. Así que todo el mundo a leerlo, porque Manu hizo un repaso como el que nos ha hecho ahora, pero pues podéis ir para atrás y para adelante. Así que creo que bastante completo. Y ahora vamos a volver con el tema, pero quería dar las gracias a las personas que se han suscrito, porque primero dar la bienvenida a los que vais llegando, que hoy hemos hecho un streaming un poquito antes, pero no os preocupéis porque tendremos sesión doble. Y por otro lado, agradecer las suscripciones. Homug, que nos comenta después de 11 meses de suscripción, que siempre al pie del cañón. Muchísimas gracias. Por supuesto, aquí estamos nosotros también a diario. Intentamos estarlo. A Susan25, que son 4 meses más. Y a Snir1994. Además, los tres con Prime. Lo digo porque vamos a recordaros, si tenéis Prime, os sale gratis la suscripción. De modo que no hay excusa para apoyar a tu canal favorito de geopolítica. Y además, pues podemos hacer contenidos mucho más especialistas como este. No tenemos que venir todos los días a hablar de la guerra de Ucrania, sino de lo que de verdad creemos interesante en cada momento. Y en este caso, después de haber podido hacer un día dedicado a hablar de AfD, no solo cuando lleguen las elecciones, hoy podemos hablar de Grune. Y también a Aronemi, que se acaba de suscribir 5 meses. Bueno, muchas gracias a todos. He visto antes que llegó el tren del hype, así que cualquier suscripción nos vendrá muy bien. Estamos a 4 ahora mismo de la meta de hoy. Así que, bueno, los que lo han gastado, pues el mes que viene tendrá que ser, no pasa nada. Estamos aquí siempre, pero siempre se pueden dar de regalo o se pueden dar suscripciones corrientes. Y si no, pues os digo que están en la web, que en la web recibís también otras cosas como newsletters semanales explicando todas las regiones, porque realmente es que repasamos todas, directamente en vuestro correo, en un resumencillo hecho por un especialista en la región cada semana. Y esto os llega con una suscripción la más sencilla y barata que vais a encontrar. Ya si queréis gastar un poquito más, pues tendréis seminarios, que ya estamos, por cierto, perfilando el siguiente. Así que bueno, después de este minutito de promo, para que Manu coja aire, que nos ha hecho un repaso, bueno, por lo menos de una década. Vamos a los 80, porque nacen los verdes, con ese toque de alguna manera que suena a izquierda, y ya no está Willy Brandt. Así que, ¿cómo ha cambiado ese contexto? ¿Qué es lo que nos encontramos en esa época? Porque luego en los 90 imagino que es donde llega otro punto de inflexión tocho, ¿no? Vamos a la década clave. Sí. Los años 80 son los años de Reagan, por esencia, ¿no? En el contexto alemán, las tensiones entre el bloque occidental y el bloque oriental vuelven a crecer. Es verdad que en los años 70 con Willy Brandt se había vivido una época de distensión, en general en toda Europa, y Estados Unidos y la Unión Soviética en particular. Son años de distensión, de la política esta de détente. Y digamos que eso a comienzos de los 80 cambia, se vuelve otra vez a los años duros. Empiezan, digamos, a aumentar el estacionamiento de armas nucleares y de misiles de largo alcance, los Pershing 2, en Alemania Occidental sobre todo. Y esto pues no fue muy bien acogido por mucha gente en Alemania Occidental. Había gente pues que sí, que apoyaba estas cosas, pero luego había gente que no. El tema de la proliferación de armas nucleares, pues no. Y los verdes en este contexto se movilizan y empiezan, digamos, a llevar una voz cantante en las manifestaciones. Esto también es importante distinguirlo. No va a ser siempre lo mismo ir a las manifestaciones que en el Parlamento, que a veces en el Parlamento no tienen la misma representación o la misma fuerza, si se prefiere,
que puedan tener en las manifestaciones, que es algo más transversal y, bueno, pues te implicas menos que votar ya una opción concreta políticamente hablando, ¿no? Hay manifestaciones masivas en Alemania Occidental, en Bonn. Si alguien ha visto la serie Deutschland 83, que estrenaron hace unos años, a mí no me parece del todo buena, pero tiene cosas interesantes, pues esto sale, ¿no? Sale, digamos, como otra vez Alemania Occidental volvía a vivir manifestaciones masivas. Reagan además es elegido en el 81 y Reagan viene con otras ideas, que ya con la última administración demócrata de Carter pues ya se apuntaba en esa línea, pero con Reagan se ajusta aún más la rueda, por así decirlo. Y además también en Alemania Occidental va a haber un cambio. Helmut Schmidt se mantiene en el poder estos años al principio, apuesta por la vía más de la línea dura de Washington, pero en el año 83 es sustituido por Helmut Kohl. Los liberales, por enésima vez, vuelven a cambiar de chaqueta, ya están muy desgastados socialdemócratas, los dejan tirados y cambian otra vez, van a elecciones y sale un gobierno liberal conservador, no, más bien conservador liberal, liderado por Helmut Kohl, de Helmut Schmidt a Helmut Kohl. Y claro, los verdes esto les viene bien, podemos decir. Les viene bien porque ya no está un partido socialdemócrata, ¿no? Entonces ya, de cara a ese discurso más combativo, especialmente por la líder que tienen, que es Petra Kelly, una figura curiosa, que estuvo en Estados Unidos viviendo una temporada, ¿no? O sea, que es una persona que conoce Estados Unidos, que habla en inglés, que digamos que en ese contexto en que Alemania Occidental sigue habiendo mucha presencia militar norteamericana, bueno, mucha. Había divisiones enteras del ejército desplegadas en Alemania Occidental, ¿no? El ejército norteamericano. Pues claro, una figura como Petra Kelly, digamos, se sabe mover bien. Esta figura, junto con otros que va a haber en los verdes, pues van a, digamos, a representar bastante bien ese movimiento contestatario, ¿no? Los socialdemócratas pues ya están un poco quemados, podríamos decir. Entonces los verdes llevan esa voz cantante. Esto luego las elecciones del año 83 pues no, digamos que todo ese movimiento, esa actividad que tuvieron, pues no se vio reflejado como el gran partido, ¿no? Pero en cualquier caso entraron con una fuerza notable en el Parlamento Occidental y vamos, forman grupo propio con varias decenas, me parece que eran 20 y pico, 30 y pico miembros en el Parlamento, que no estaba mal, ¿eh? Y digamos que los verdes ya se empiezan a expandir, ya van pues con una línea más alternativa. También es verdad que los verdes de aquella época no es exactamente un partido político, aunque en teoría lo son. Tiene una estructura más bien asamblearia. Tiene una forma de hacer las cosas muy de asamblea, ¿no? Luego hay muchos sectores internos. No es un partido unitario, ni mucho menos. Allí, esto lo comentó en el artículo, pues al principio, entre los que formaban parte de los verdes, pues había antiguos miembros del partido nazi, que no iban allí exactamente con ideas nacionalsocialistas, pero claro, esto no termina de cuadrar, ¿no? Sobre todo cuando el partido echa ya a andar y se empieza ya a organizar y a mover. Pues hay gente que no termina de cuadrar allí muy bien y se acaban yendo o los expulsan. Porque eso, pues al principio somos la casa de una casa abierta, aquí estamos abiertos a todo el mundo. Bueno, pues todo el mundo va y empiezan los problemas porque no todo el mundo pues te vas a llevar bien con todos, ¿no? Además, pensad que hay gente allí, pues como Otto Schily, que lo he mencionado antes, que este señor fue abogado de Gudrun Ensling en los procesos de Stammheim, que en los procesos de Stammheim este tío se destacó para pegar unos bocinazos, una línea muy dura, además con el juez del proceso, o sea, que no era, digamos, un moderado, ¿no? Cuando él entra a los verdes ya ha apostado por una moderación política, muchísimo, pero claro, ¿cómo ves a este señor al lado pues, de un señor septuagenario que estuvo en el partido nazi? Pues no cuadra, son cosas que no terminan de cuadrar. Luego también hay una sección interna que el tema de la pedofilia no termina de verlo mal. O sea, eso os lo dejo para el artículo donde lo explico con más contexto y más detalle. Pero lo que quiero decir es que los verdes recuerda un poco, los que somos de España, nos recuerda un poco quizás al 15M, ¿no? Al principio, pues aquello tuvo una eclosión muy fuerte, ¿no? Y luego, pues, cuando se empezó a ver los límites
del carácter asambleario, pues ya como que dices, esto le veo sus pormenores. De hecho, los verdes consta que en su día también fueron infiltrados por la Stasi. Hay gente que también apunta a los servicios secretos norteamericanos, ¿no? O sea, aquello, por usar un término suave, aquello era un coladero. Y se colaba, allí se metía un montón de gente y bueno, con ese carácter asambleario abierto, pues no era muy difícil meter gente que, digamos, fuera con intenciones no tan benignas. Los verdes son en esa época un partido manifiestamente antimilitarista. Ellos juegan un poco a la equidistancia, porque son combativos desde un punto de vista occidental con Estados Unidos, pero tampoco apuestan o son, digamos, más tolerantes con el militarismo soviético, que palabras de los verdes, ¿no? El imperialismo soviético a ellos tampoco lo apoyan, ni además lo dejan claro, que no están oponiéndose a los norteamericanos para que los otros ocupen ese espacio, ¿no? O que salgan de beneficiados. Eso tampoco. Entonces juegan esa carta de equidistancia, podríamos llamar, ¿no? No son un partido centrista, en esencia son más un partido de izquierda, pero una izquierda alternativa que mm, no, no tiene un discurso simpatizante hacia la Unión Soviética o hacia la RDA, ¿no? Recordemos que todavía está Alemania Occidental, Alemania está partida en dos estados, el occidental y el oriental. Entonces, es un partido pues muy característico de aquella época, ¿no? De esa izquierda alternativa que nace en los años 80 en Europa, o por lo menos en Europa occidental, y que además que empieza a entrar en los parlamentos. Esto sigue así hasta el año 90. En el año 90 se produce la reunificación. Primero cae el muro unos meses antes, en noviembre del 89, y ya en el año 90, en octubre, se produce la reunificación. Los verdes hasta entonces habían mantenido una fuerza electoral y también en movilizaciones bastante considerable. Pero las elecciones del año 90 son una amarga decepción. En las elecciones del año 90, los verdes se meten un castañazo bastante fuerte y están a punto de salir del Parlamento. Si no salen del Parlamento es porque la sección oriental, que se presentaba con una Mm, para aquellas elecciones en concreto, esto es un caso excepcional, no se ha vuelto a repetir, hubo dos circunscripciones, la occidental y la oriental. Entonces los verdes orientales se presentaron como grupo propio, aunque estaban coaligados con los otros, eran grupo propio, con lo cual dentro de la circunscripción de Alemania Oriental lograron sacar el número suficiente de votos, o más bien el porcentaje suficiente para no salirse fuera, porque en Alemania hay una ley del 5%. Si no sacas el 5% en votos, no entras en el Parlamento Federal. En Alemania Occidental, en la circunscripción occidental, no sacaron el 5%, así que se fueron fuera. Y después de una década de actividad bastante agitada, pues claro, esto fue un shock para el partido. Petra Kelly se empieza a ver cuestionada por compañeros, sobre todo porque después de una década hay gente que ya se ha ido del partido, que se han pasado a segunda fila. También es una época en que empieza a entrar una nueva generación de figuras de los verdes que ya no tienen que ver con el 68, no son los del baby boom de la posguerra. Hay gente que son, en algunos casos, los hijos de estos, que ya pues tienen 20, 30 años, o un poco menos quizás. Entonces, es otro rollo, ya por así decirlo, es otro rollo. Y ahí es donde viene el gran cambio de los verdes, que es el que los ha instalado en la dinámica actual. No sé si hay alguna pregunta por... Sí, te iba a mencionar, ahora que llegamos a la década que ha cambiado todo el planeta, pues cómo no va a cambiar también Alemania. Vamos, en 1990 año clave, pero vamos a hablar también de lo de Alianza 90. Pero bueno, antes de nada, dar las gracias a Tercio87 porque estamos a una sub otra vez con el Prime gratuito, así que pues solo puedo mostrar agradecimiento y os voy a recordar que cualquier pregunta que tengáis la podéis dejar. Ahora voy a leer una que me ha parecido interesante, pero antes voy a pedir a nuestras voces en off que nos cuelguen el artículo de los verdes otra vez, porfa, porque nos lo han pedido, Orígenes y consolidación del Partido Verde Alemán, donde Manu nos repasaba hace 2 años estas décadas de movimientos en el país. Y os iba te iba a leer una pregunta antes de ir a los 90, que ya cambiarán los dos partidos y las alianzas. Si hay similitud
ideológicamente entre los movimientos verdes orientales y occidentales antes de la reunificación? Entiendo que la pregunta se refiere a Alemania. Bueno, a Claro, ver, claro, Alemania. hay similitudes, desde luego hay similitudes, pero lo que son los orientales que se presentaron como Bündnis 90, Alianza 90, que era una coalición electoral de varios partidos, eh, tenía un carácter más anti-izquierda. No eran derechistas 100%, pero desde luego eran anticomunistas y lo que era la izquierda como que no participaban de eso, ¿no? Esta gente, de hecho, pues bueno, venían de un... eran contestatarios respecto a las autoridades de la RDA. Entonces, la izquierda, incluso como marca electoral, vamos, ni olerla, ¿no? Y en eso, digamos, diferían sensiblemente de a los occidentales. Luego también está la cuestión sociológica, ¿no? No se trata de la misma gente. Los verdes occidentales, pues es la gente heredera del movimiento del 68 en Alemania, quiero decir, no del 68 de París, aunque sean primos hermanos. Y esta gente, pues es gente alternativa respecto a las autoridades de la RDA, que es de otro contexto, no es lo mismo. Eh, por dar una respuesta más concreta, es gente que abiertamente apuesta por la occidentalización, por Estados Unidos, y los otros pues no estaban en esa línea. O sea, que hay ahí diferencias. Pero lo básico, que eran unos puntos comunes, que era la política verde, en eso coincidían. Esto, de hecho, va a ser una cosa que al principio, de cara a las elecciones del 90, no tiene mayor impacto, pero después de las elecciones del 90 sí que tiene impacto, porque ya se empieza a plantear otra línea, que es a lo que íbamos a comentar ahora. Vale, sobre las preguntas más actuales, si no os importa que lo dejemos para los últimos minutitos, porque nos da de sí el tema, la verdad. Tenemos los 90 como momento, pues que como decía, cambió todo el mundo, pero si hablamos de Alemania, con más motivo. Ya el otro día os explicamos, para contextualizar un poco, por qué hay un descontento en Europa del Este, tanto por el fenómeno de Wagenes en Die Linke, como con el fenómeno de Alternative für Deutschland en el este. Es importante entender la reunificación, entender cómo se ha dado el reparto, cómo ha habido una marginación política y cómo se ha desindustrializado una economía, se ha privatizado una economía, se han hecho tantas cosas que os explicamos el otro día, a pesar de que en Alemania Occidental se presumió de ese motor para Europa. Bueno, pues también para la dinámica de los verdes es muy importante, no solo por la fusión de movimientos, porque ya de por sí era una amalgama centrada en estas cuestiones verdes, sino que ahora se une el anticomunismo de manera más consolidada, quizá, ¿no? Ahora si nos puedes comentar, Manu, pero antes voy a dar las gracias a Serlac 666 porque acá estamos, no sé si cerquita de la meta o hemos llegado ya, pero bueno, para este primer bloque, muchísimas gracias, porque son 11 meses de suscripción. Estamos hoy los fieles, me parece. Muchas gracias a todos. Y luego hablamos de futuro, ¿vale? De temas de presente y de futuro, pero vamos a ir con los 90. Manu. Y como decía, en las elecciones del año 90 los verdes se meten un castañazo electoral y empieza a cuestionarse a la figura de Petra Kelly, que ha sido el alma mater del partido. Es una de las líderes del partido, ha sido una de las fundadoras, es la gran líder del partido, ¿no? Que, insisto, tiene un carácter muy asambleario, pero pues una figura como la de Petra Kelly no pasa desapercibida y acaba convirtiéndose en la líder incuestionable, podríamos decir, ¿no? Coexistiendo siempre con otras figuras que están ahí en una dirección colegiada. Se la empieza a cuestionar, se empieza a decir que esta señora, pues que el resultado de las elecciones del 90 demuestra que se ha quedado ya un poco desfasada, ¿no? También Petra Kelly ya no es la misma de los años 70, finales de los 70, principios de los 80. Es una persona que está ya más envejecida, o sea, me refiero al aspecto físico, ¿no? La gente pues tenía una imagen de ella y ya pues después de 10, 12, 15 años, pues eso también te pasa factura en el plano más personal, ¿no? Y también en el plano político.
Habrá un hecho trascendental que es la muerte de Petra Kelly algún tiempo después, que murió apareció muerta en su casa. Esto, aunque en su día se especuló muchísimo, parece que fue una cuestión, lo que antiguamente se llamaba violencia doméstica. No, yo no lo calificaría de violencia machista porque no está nada claro qué es lo que ocurrió. Aparentemente el marido de esta señora, que era general del ejército, sí, general del ejército metido a político verde, una cosa también curiosa. Pues aparentemente la asesinó y luego se suicidó. Pero no dejaron nota ni nada parecido, ¿no? Esto por aclararlo, que no quede como una cosa ahí extraña. Que ya es extraño de por sí, pero en fin, por intentar quitarle algún rollo conspiranoico que se le ha llegado a atribuir. El hecho es que Kelly desaparece y con ella, pues, una época. Entonces se plantea reorganizar el partido, se plantea introducir ideas nuevas, caras nuevas. Y es en ese contexto cuando los verdes se convierten en Alianza 90 Los Verdes. Alianza 90 es la coalición de Alemania Oriental, que entre otros estaba el partido de la RDA, Die Grüne Partei de DDR. Y había otros grupos que no eran exactamente verdes, sino alternativos. Realmente ellos se presentaban como alternativos. Algún manual de historia política alemán ha llegado a definir a Alianza 90 como un partido, lo que en inglés llamaría un catch un partido atrápalo todo, ¿no? O sea, que no se cerraban en un margen ideológico, sino que se abrían, ¿no? Que si nos vota gente de izquierda o de derecha, nosotros en ese sentido no tenemos problema. Esto luego será una cosa que les va a pasar factura en la antigua RDA porque mucha gente se fue. O sea, cuando luego se empezó a ver también lo que estaba ocurriendo con la reunificación, pues mucha gente se fue. Algunos se fueron a la derecha, a la CDU, otros al SPD, en fin. Alguna persona ha acabado en la alternativa por Alemania. Esto también lo dejo como detalle. No es representativo de todo el partido, pero para que veáis que, en fin, que la misma historia. Estamos abiertos a todo el mundo y luego, pues, todo el mundo resulta que es muy diverso. Y ahí es donde ya nacen los nuevos verdes. Hay una convención, creo que fue en el año 93, si no recuerdo mal, y oficialmente se constituye como Alianza 90 Los Verdes. Ya no tiene ese carácter asambleario. Pretenden ser un partido, pues no horizontal, ¿no? Jerárquico, plenamente jerárquico, pero sí, pero en esencia sí que tiene una jerarquía, sobre todo para poner un poco de coto a algunos problemas que había habido en el pasado respecto a la organización, ¿no? De, bueno, pues la sección de tal zona, pues no está de acuerdo con lo que decide la jefatura del partido, con lo cual nosotros en esto tomamos nuestra decisión al respecto, ¿no? Y esto pues aceptaba o no se aceptaba, pero entre medias había pues mucha asamblea, ¿no? O sea, sobre todo una cosa muy propia de aquellos verdes era esto lo vamos a debatir, ¿no? Y un debate, y se tiraban a lo mejor semanas o meses sobre una cuestión hasta que no se llegaba a un quórum, pues no se cerraba. Esto evidentemente el nuevo aparato del partido lo corta de raíz. Eso había sido un problema en el pasado y esto es algo que cortan de raíz. Ponen un poco también de orden en la Alemania reunificada porque hasta entonces había, en esencia, había dos partidos, o más bien un partido en el oeste y una coalición electoral en el este, ¿no? Que a su vez tenía varios partidos. Bueno, pues esto se reorganiza. También porque se incorporan nuevas regiones del este a lo que es la República Federal de Alemania, que se habla siempre de una reunificación, pero realmente fue como que el oeste se tragó al este y y imperó la estructura político-administrativa del oeste. Entre los nuevos líderes va a haber gente que luego más adelante, cuando ya estén gobernando con el SPD, no van a hacerle muchos ascos a la OTAN ni a la política norteamericana, exterior norteamericana. Me refiero a Joschka Fischer. Joschka Fischer fue vicecanciller en el año 98, se convirtió en vicecanciller. Era una figura que había sido el primer miembro de los Verdes en acceder a un gobierno regional, en este caso, que fue el gobierno de Hessen. Hessen es donde está Frankfurt, la sede del Banco Central Europeo, pero también la bolsa de Frankfurt, ¿no? Es la capital económica de Alemania. Entonces Hessen pues tiene esos aires señoriales, ¿no? Y de más de dinero. Y este señor se convirtió en ministro y se hizo famoso por ir en deportivas, iba con las Adidas, o iba al ministerio así, ¿no? Con vaqueros, con deportivas Adidas y con la chupa, así iba al ministerio, ¿no?
Entonces marcando línea propia. Esto pues en su época pues le hizo muy rupturista, ¿no? Le dio un encanto respecto a un sector sociológico de la población, ¿no? Luego en el año 98, pues en el año 99 no tuvo mucho problema en apoyar el bombardeo de Belgrado por la OTAN, en el cual participó la Luftwaffe alemana, si no recuerdo mal. Con lo cual ya empezamos a ver ya un cambio, ¿no? Ya ese Partido Verde que en el año 81 salía a manifestarse contra la línea dura de Reagan, contra el despliegue de misiles Pershing 2 en Alemania Occidental, pues ya como que eso ha quedado en el pasado. Es más, ya uno podría pensar que es una sombra. Eso ya murió con Petra Kelly y hemos entrado en otra época. Por eso decía que el año 93 es tan decisivo en este sentido, porque los verdes, esa imagen un poco angelical que hay, ¿no? De un partido ecologista, pacifista, pues eso muere, porque van a seguir propagando un pretendido pacifismo político, sobre todo en política exterior, ¿no? A nivel, digamos, de lo que es el orden internacional, pero en la práctica, cuando se presenta una situación peliaguda, pues no está muy por la labor. En el caso de Serbia, yo, mi experiencia personal, que he vivido, los que no me conozcáis, pues lo digo, yo estuve viviendo en Alemania un año, estuve de Erasmus y desde entonces he mantenido bastante relación con Alemania. Yo he conocido a varios alemanes que son simpatizantes de los verdes y yo no sé qué les pasa que con Serbia, a Serbia la odian. Una cosa, Yugoslavia, Serbia tienen un odio especial por este país. Y además es gente que en esa época pues eran niños que no vivieron esto, digamos, como personas adultas, ¿no? Pero Serbia la odian, es una cosa increíble. Entonces, es verdad que luego los verdes les vino muy bien cuando en Estados Unidos accede George Bush, hijo, al poder. Este señor apuesta por invadir Irak. Ya los socialdemócratas y los verdes ahí se opusieron, no estuvieron de acuerdo. Y esto, pues digamos que les permitió a principios de la década de los 2000, ya de cara al siglo XXI, con los nuevos aires que había políticamente hablando, les permitió poder vender un poco esa imagen, ¿no? De decir, no, nosotros no hemos dejado de ser esto. Además, lo de Serbia es una cosa muy concreta, porque los serbios pues, querían exterminar a los kosovares, con lo cual fue una misión humanitaria. Esto lo he oído yo y lo he leído, y a mí me lo han llegado a decir simpatizantes, bueno, y una persona que conocí, que era militante de los verdes, me dijo textualmente una misión humanitaria, lo del bombardeo de Belgrado y lo de Serbia en el 99, ¿no? Y Claro, y que no luego, pues, solamente se lo escuchas a los verdes, o sea, yo eso lo he escuchado en muchos ámbitos. Y además también hubo figuras políticas de los verdes que lo dijeron, ¿no? Porque Joschka Fischer en esa época, que había sido, como dices, vicecanciller, también había tenido una connivencia con el gobierno alemán. Dentro de que muchas operaciones de la OTAN y de otros países occidentales, intervenciones, invasiones, habían sido lideradas por Estados Unidos, algunas con un apoyo puntual muy importante de Francia, es como que la de Yugoslavia se ve especialmente germana, ¿no? Especialmente apoyada por Alemania, y en Serbia todavía existe también ese sentimiento de que Alemania es la que decidía un poco el futuro de los Balcanes. No sé si por algún tipo de influencia, pero ya no es solo comerte la agenda económica de Gerhard Schröder, que ya de por sí es tela para la izquierda, sino que en otros países y en otras latitudes también pasa un poco como con los verdes, que la guerra de Yugoslavia se justifica, pero se considera una excepción, y tienes la suerte de que fueron las grandes derechas internacionales, ahí con la enorme excepción, por no decir de alguna manera, de Tony Blair, ¿no? Que fueron también el sector derechista, los laboristas, los que se encargaron de Irak. Entonces pueden vender que Irak están en contra de la guerra cuando realmente están a favor de casi todas las propuestas de la OTAN, y en ese caso empezó con Yugoslavia, pero luego una a una se ha ido reproduciendo en todos y todos los demás casos, con lo cual ya no es una excepción Yugoslavia, sino que se ha ido justificando el partido de la guerra por encima del partido de la izquierda y después del partido de los ecologistas, ¿no? Más o menos va por ahí. No sé si tú puedes matizar o estás de acuerdo. sí, 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 de acuerdo. Lo de Yugoslavia, podemos decir algo más, sin querer apartarme, pero por contextualizar. La implicación alemana no es, esto es algo que algunos pues prefieren obviar, sobre todo en este contexto de Unión Europea que vivimos, pero esto es algo que está ahí. El primer país que, digamos,
siembra la semilla de lo que luego ocurre, es Alemania reunificada. Y hay una figura que es la de Hans Dietrich Genscher, que este señor era, en esa época, no recuerdo sí, todavía seguía siendo ministro de Asuntos Exteriores. Genscher había sido vicecanciller y ministro de Asuntos Exteriores durante años, con los socialdemócratas de Willy Brandt, Helmut Schmidt después, y luego con Helmut Kohl, que llega en el 83 y todavía en el año 91 está de vicecanciller, vamos, que duró hasta el año 98. Y Genscher es esa gran figura que ha estado ahí, pues como firme aliado de Estados Unidos, porque este señor apostaba firmemente por esto, por la alianza transatlántica entre Washington y Bonn, luego Berlín. Entonces, Genscher es alguien que, en contra de lo que se le aconsejó, que se le advirtió, si reconocemos a los croatas y a los eslovenos, se va a liar el follón. Va a ser la guerra civil allí. Porque si lo hacemos nosotros, lo puede hacer otra gente, ¿no? Y los croatas y los eslovenos, pues se sentirán legitimados e irán más lejos, ¿no? Todavía no se ha roto Yugoslavia, pero si lo damos ese paso, lo terminaremos de romper. Genscher lo hizo. ¿Por qué? Pues hay varias interpretaciones. Hay algunos historiadores anglosajones que no son sospechosos de germanófilos, ¿eh? Tampoco de germanófobos en ese aspecto, pero en fin. Hay algunos historiadores anglosajones que han visto como el siglo XX como que empieza con la Primera Guerra Mundial en Serbia. Austria-Hungría, Alemania y Serbia. Luego la Segunda Guerra Mundial con Yugoslavia también tuvo bastante tela que cortar, ¿eh? También se hicieron muchas barbaridades de Alemania en Serbia. Y al terminar el siglo XX, pues otra vez la misma historia. Ha visto ahí un patrón a seguir, ¿no? Y digamos una cierta fobia hacia Serbia por parte de muchos alemanes, ¿no? Esto lo podemos dejar para otro día, pero con esto lo que quería decir es que hay unos antecedentes, que este señor, Hans-Dietrich Genscher, siembra la semilla, que los verdes van a continuar. Y ya digo que Oskar Fischer, que también fue ministro de Asuntos Exteriores con Schroeder, si no recuerdo mal, políticamente pues no tenía mucho que ver con este señor, al menos aparentemente, ¿no? Pero él recoge ese testigo porque eso ya está ahí y gustosamente los alemanes están en esa línea, ¿no? Y él que podía haber, digamos, bueno, no digo yo apartarse mucho, ¿no? Pero no haber ido por esa línea, pues apostó a full por esa línea. Con lo que fue la campaña de la OTAN en Yugoslavia todavía, ¿no? Pero principalmente en Serbia, del año 1999. Como digo, luego pues podrán justificarse un poco con lo de Irak. Lo de Irak les permite, digamos, lavar un poco su imagen. Además, en las elecciones del año 2002, que ya para entonces lo de Irak se estaba cocinando, en esas elecciones los verdes pudieron medio salvar los muebles. Porque es verdad que en Alemania hubo gente que esta línea de los verdes no la entendía. Gente que tradicionalmente había apoyado a los verdes, pues no terminaban de entender muy bien esto, ¿no? Pero con esto de Irak era como, bueno, ha sido un susto, podemos decirlo con estas palabras, ¿no? Bueno, esto es un susto que me he llevado, pero no, los verdes están ahí todavía en esa línea, ¿no? Más Estados Unidos otra vez ha vuelto a ir por las malas, no. Los verdes saben en qué lugar deben estar y qué cosas no se deben hacer. Eso, Bueno, digamos, en ese contexto. perdona, un segundito. Solo Sí. quería agradecer una sub que teníamos ya ahí un poco de hace un ratito de Serlax 666 que nos dejó ya al borde del objetivo porque se han ido renovando, así que a nada estamos. Lo digo porque ya llevamos 1 hora de directo, entonces como hemos llegado a los años 2000, vamos a acercarnos hacia la actualidad y luego enlazaremos con el siguiente bloque, así que no os vayáis, que porque llevemos 1 hora vamos a seguir aquí al menos otra hora. Hoy ya estamos aquí un buen puñado de personas, tendremos sesión doble, que además ayer no pudimos estar, así que muchas gracias a todos. Hay algunas preguntitas, pero creo que se nos van un poco del tema, ¿vale? Sobre la relación histórica entre Serbia y Alemania frente a la agresión austrohúngara y tal en la Primera Guerra Mundial. Pues mirad, Manu es una persona que es doctora en historia y nos puede contar muchísimas cosas, así que si le interesan estos temas, otro día le traemos y hablamos de la Primera Guerra Mundial, pero nos vamos un poco lejos, ¿vale? Sobre las encuestas actuales hemos hablado tanto en el anterior programa como podemos intentar hacer más programas y a ver si en el final nos da tiempo a tocarlo un poquito.
Y el perfil de los votantes de los verdes, pues precisamente lo está delineando Manu en función de las décadas, porque ha cambiado muchísimo el partido y por supuesto su base, igual que tantos partidos de izquierda y sectoriales en Europa. También los que habéis preguntado por tema de los 90, más allá de los verdes, cuestión desde post caída del muro, configuración en Europa, os voy a hacer dos recomendaciones de Publi, que sé que Manda Carayo lo ha comentado, pero por ejemplo Manu Pogo creo que estuvo con nosotros en el seminario, sabe que hemos tocado en el del espacio postsoviético mucho de la época de los 90 en Alemania y de esa relación, yo pues igual de Willy Brandt no sé tanto como Manu, pero hablábamos de Helmut Kohl y la relación con Gorbachev y todo eso es muy interesante, muy interesante. Entonces os puedo recomendar el seminario, así como el libro, porque está bastante desarrollado en el libro de La pugna por el nuevo orden internacional. Y ahí pues desarrollamos mucho toda la línea de Helmut Kohl y quizá más esa, porque los 90 son clave. Es muy importante. Y nada, no quiero distraer a Manu, que nos hemos ido con la Nada, CDU, nada. pero bueno, volvemos a los 2000. Digamos que los verdes, ya por ir cerrando esto, los verdes han, aunque estamos todavía en tránsito de esto, con lo cual como historiador no debería ya sentarse, no debería ya dar la sentencia, ¿no? Pero digamos que estamos viviendo en los últimos años otra nueva vuelta de tuerca, ¿no? Los verdes como que se han vuelto a reconvertir, podríamos decir. Durante las décadas de los 2000 y 2010, en principio el partido mantuvo la línea del año 93, ¿no? Podríamos decir así. Se mantuvo en esa línea, no se apartó demasiado, además no participaban en los gobiernos, por lo menos no a nivel nacional. A nivel regional sí estaban en diversos gobiernos, de hecho lideran el gobierno de Baden-Württemberg, cerca de la frontera con Francia, y están en otros gobiernos también, pues de carácter semáforo. Me parece que había uno que era semáforo por los colores de los miembros del gobierno, ¿no? De los socialdemócratas el Sí. rojo, los verdes, motivo evidente, amarillo los liberales. También pues estaba la coalición Kenia, cuando están los verdes socialdemócratas y la CDU, que eso ya es un poco más raro. Y ya la Jamaica, que es la de los liberales, los conservadores, CDU, y los verdes. Entonces, digamos que se han consolidado como un partido que no tiene problema en pactar con otros. Y No, también perdóname, sí, en Baden-Württemberg dijiste, no sé si lo pronuncio bien, que eran los verdes con la CDU actualmente, pero también tienen gobiernos con la CDU, aunque de socio minoritario, en Hessen, en Renania del Norte-Westfalia y en Schleswig-Holstein. sí, Actualmente, si no recuerdo mal, porque hubo elecciones Las últimas creo que fueron. Ah, bueno, en Hessen, que están a punto de ser ahora, que eso claro. ya haremos un programa sobre eso, y las de Baviera. Sí, efectivamente. En Baden-Württemberg llevan además ya una década que vamos, que están gobernando allí ellos con la jefatura del gobierno en coalición con otro, ¿no? Esa, por ejemplo, es una sección muy conservadora. Esto dicho por alemanes verdes que conozco allí, me lo han dicho. Los de Baden-Württemberg es que son gente muy conservadora. O sea, ellos hablando, digamos, de esto, del partido, ¿no? Esto también es importante porque Baden-Württemberg, pues es verdad que sociológicamente es una gente más conservadora, clase media tirando alta, no especialmente, pero clase media tirando alta, ¿no? O sea, gente con un buen tren de vida. Berlín, por ejemplo, es otra cosa. Berlín en general, políticamente hablando, siempre es otra cosa. Si Alemania Oriental se mueve en una línea, sobre todo lo que comentábamos en el último directo con Alternativa por Alemania, bueno, pues Berlín es un poco más especial, pero es que la propia ciudad y su sociología son así. En Berlín, la organización de los verdes tiene un carácter más a la izquierda que lo que son las organizaciones en el resto del país. Es una gente más a la izquierda, más combativa también podríamos decir, aunque sin pasar, no pensemos en gente que salga a la calle a montarla. No van a ir a quemar la sede del diario Bild, no van a quemar la redacción de Springer. Pero es cierto que tienen un discurso más a la izquierda, por lo menos que lo que puedan ser otras secciones del partido que están más centro o incluso centro derecha, ¿no? El gran cambio viene, digamos, a partir de esta década. A comienzos de esta década acceden a la jefatura del partido gente nueva.
Es otra gente que ya ni siquiera está en línea con Joschka Fischer, que es el que os señalaba antes, ¿no? Que este llegó a ser líder de los verdes y bueno, estuvo además encabezando el sector verde en el gobierno de Gerhard Schröder. Hablamos de Robert Habeck y de Annalena Baerbock, entre otros. Estos dos, bueno, antes hemos hablado de qué posición tienen en el gobierno. Antes de llegar al gobierno estuvieron dirigiendo los verdes. Además eran los candidatos para las elecciones de 2021. Ahí hubo una cosa un poco rara, que esto lo comentamos hace 2 años, además estuvimos haciendo directo especial sobre esto. Mm, el candidato que tendría que haber salido y que en principio las bases apoyaban era Robert Habeck, que es un señor con formación de filósofo. Y bueno, pues este era el candidato a liderar el partido de cara a las elecciones de 2021. Pero el aparato del partido hizo ahí una operación un poco rara, yo por lo menos considero que aquello fue una cosa un poco rara, y puso a esta señora Annalena Baerbock liderando la coalición, ¿no? Vamos, la coalición, liderando la candidatura. Porque es que esto, al igual que hacen los de la izquierda, los de Die Linke, y los verdes desde hace años presentan dos candidatos, un hombre y una mujer. Siempre ha venido siendo así desde los años 90, ¿no? Entonces no es un candidato, no es como la CDU o el SPD, que van con un candidato. Ellos van con dos. Y como digo, un hombre y una mujer, por aquello de la igualdad y la paridad. Entonces, pero siempre va a haber uno que es el principal, ¿no? La gran figura siempre va a ser uno de los dos. Y en este caso, Annalena Baerbock era la gran figura. Hubo ahí una campaña mediática bastante fuerte en Alemania. Muchos periódicos empezaron a apostar por ella, que era una revelación. Y tan pronto se empezó a inflar esta campaña, tan pronto empezaron a aparecer también algunos escándalos de esta señora. Por ejemplo, que había plagiado un libro que había publicado por aquellas fechas porque estaba lleno de plagios. Pero que no eran un par de páginas, sino una cosa ya escandalosa. Además, se empezó a acumular la gente afectada y ya era un cachondeo, ¿no? Porque le ha plagiado el libro. ¿A quién no le ha plagiado el libro? Si cada día aparece uno más que dice que le ha plagiado algo. Luego, pues esta señora también se empezó a ver que no era muy espabilada en cuanto a que el cargo, por así decirlo, que el cargo de candidata que le venía muy grande, ¿no? Que esta señora le faltaba cintura política. Y el hecho es que las elecciones de 2021 había encuestas que a los verdes le daban el primer puesto. Es No verdad. mayoría absoluta, pero le daban el primer puesto. Y por aquellas fechas lo hablamos. Y yo os dije que no, que no va a salir de primera ni de lejos, vamos, ni de lejos. Yo lo dije. Al final no ocurrió, porque esta señora se desinfló porque habían inflado muchísimo el globo. Crearon unas expectativas que no se cumplieron. No obtuvo un mal resultado electoral, ni mucho menos, pero se quedó la tercera por detrás de la CDU y el SPD el primero, la CDU el segundo y ellos tercer puesto. Entonces, aquello fue un poco agridulce, ¿no? Fue un resultado bastante agridulce porque se veían liderando un gobierno y se quedaron pues ahí. De hecho, de cara a formar gobierno semáforo, pues tuvieron que conformarse con menos de lo que esperaban, porque yo creo que esta gente ya iba con una lista hecha de lo que iban a hacer. Y bueno, pues la lista la tendrían que tirar a la basura y hacer las cosas de otra manera. De hecho, el vicecanciller es Robert Habeck. No fue esta señora la que se convirtió en vicecanciller. Que no sé en español cómo será el término en femenino, pero bueno. Igual. Eh, Es como se decía igual, ¿no? Merkel, canciller. La canciller, vale. Es que en alemán ya han creado un término en femenino, con lo cual todavía me lío en el español. En fin. Eh, dicho esto, eso era un poco lo que parecía en 2021. En 2021, al formarse el gobierno, pues era como que se veía, ¿no? Decir, bueno, esta tía mejor no la pongamos de vicecandidata porque ya menudo bluff ha sido como candidata. Y hubo gente interna en el partido que lo dijo. Hizo muchas críticas de que esto había sido una mala idea. Que ya en su día se advirtió, en la primavera de 2021 se advirtió. No es una buena idea. Esta señora no tiene cintura política. Y es cierto, Joschka Fischer hay que decir, en honor a la verdad, que este señor en los años 80 había sido ministro en el gobierno de Hessen, que ya digo, Hessen es una región pues, que mueve mucho dinero, por aquello de ser la bolsa de Frankfurt y bueno, y la industria que tienen, ¿no? O sea, ser ministro de Hessen no es poca cosa. Y él ya venía con esa experiencia de gestión.
Annalena Baerbock no tiene nada de eso. Es una figura que ha ascendido bastante rápido en el aparato del partido, pero no ha estado de concejala de un ayuntamiento fuerte por lo menos, ni de un pueblo, si no recuerdo mal. Y desde luego de ministra de un gobierno no ha sido, ni ha ocupado puestos previamente en el gobierno federal, ¿no? No ha tenido Entonces, ningún cargo institucional más que los orgánicos. que yo recuerde, no. Y si lo ha tenido, no es una cosa especialmente relevante como para ascender al Ministerio de Exteriores. Una cosita para puntualizarlo, se preguntan en el chat. Sí. El cargo de Habeck es vicecanciller, sí que es como un vicepresidente, pero el de ella no. Ella es ministra de Exteriores. Ya Sí, está en efecto. puntualizado. Manu. Terminamos Aunque ya la si práctica. quieres con con este último punto que quieras desarrollar, ¿vale? Sí, sí. De hecho, eso, aunque ella a veces es la vicecanciller o incluso la canciller del gobierno, Sí, depende de cómo le dé el día, sí, sí. técnicamente hablando, el vicepresidente del gobierno, que allí no es como en España que hay 3 o 4 vicepresidentes, allí solo hay un vicecanciller y ya está. Eh, el vicepresidente es Robert Habeck, o sea que teóricamente ella está, jerárquicamente, está por debajo de Olaf Scholz y luego de su compañero que es Robert Habeck. Pero en la práctica, desde bien pronto, que esto es lo que quería desarrollar, desde bien pronto otra vez esta señora se ha vuelto a colocar en primera posición y Robert Habeck se ha visto muy postergado por ella. Esto durante el año pasado sobre todo. Lo comentábamos al comienzo y lo vuelvo a recuperar. Eh, Se ha visto al principio se vio muy superado, sobre todo en exposición mediática. También hay que decir que ella, la parte de política exterior, pues no tenía tantas dificultades como lo que a él le tocó, porque si os acordáis, cuando empezó la guerra de Ucrania, ¿no? Pues primero el Nord Stream 2 no llegó a entrar en servicio. Luego empezaron con que se iban a cortar el suministro y con que no iban a traer de Rusia ni gas ni petróleo, ¿no? Luego empezaron a subir los precios del petróleo y del gas. En fin, de repente Robert Habeck, que como digo es filósofo y que como esta señora tampoco ha ocupado puestos de responsabilidad, de carácter institucional, o sea, cargos de gestión administrativa estos dos no han ocupado hasta llegar al gobierno. Yo lo dejo caer, ¿eh? Esto no lo digo como crítica, pero es que, a ver, esto es un problema. Aunque esto ocurre últimamente mucho en Europa, esto es un problema. Y Robert Habeck de la noche a la mañana, pues se tuvo que ver con eso. Se tuvo que ver con promesas de que iban a romper con la dependencia energética de Rusia y de que la industria alemana, pues que se iba a reformar dependiendo más del gas norteamericano. Claro, y había gente del sector industrial que decía, estáis locos porque el gas importado de Estados Unidos es carísimo y de hecho la magia del milagro económico alemán que teníamos desde hace unos años es que la industria alemana importaba materias primas de Rusia a muy bajo precio, con lo cual pues la competitividad frente a otros frente a la industria europea y bueno, y China y Estados Unidos, esa era la magia, ¿no? Que la materia prima es muy barata, con lo cual el producto pues sale más rentable venderlo, ¿no? Y claro, esto es el problema en el que se han visto. Robert Habeck, pues bueno, con sus línea más política que económica, pues digamos que por no ser muy venenoso con él hay que decir que no lo ha tenido fácil. Pero también es verdad que no es muy pragmático la línea que ha seguido. De hecho, alguna crítica se le ha dirigido desde el sector empresarial alemán, ¿no? De un filósofo a cargo de la cartera de energía y de economía, pues no es muy ortodoxo, que digamos, ¿no? Y Annalena Baerbock, pues hay que decir que el año pasado las encuestas, tirando también del partido, incluso de sus otros compañeros, de los cuales nunca se habla apenas, pues puso a los verdes en una posición bastante elevada en las encuestas. Se convirtieron de repente en el partido con más opciones si se volvían a repetir elecciones. Eran los que más opciones tenían de convertirse en el más votado, ¿no? Y es verdad que en lo que se refiere al tema de apoyo público, pues tenían más apoyo que el canciller o que el SPD, los socialdemócratas. Esto fue un idilio corto, duró unos meses hasta el otoño. En otoño pues llegó el frío, llegó el desencanto y bueno, pues el partido volvió otra vez a posiciones bastante similares a las de las elecciones de 2021, ¿no? Y ahora mismo se encuentran en ese punto. Hablaba antes de una figura que es Ricardo Lack. Esto ya para terminar. Hay una norma interna
creo que esto también se aplica en otros partidos, no es algo exclusivo de los verdes. Si tú accedes a un puesto institucional, tu cargo político lo tienes que dejar. O sea, si eres líder de los verdes, no puedes ser ministro de tal o vicecanciller. Entonces, estos dos dejaron ese puesto. El puesto de líderes o líderes lo dejaron. Y el partido eligió a una figura, a dos figuras. Esto representa muy bien la línea, digamos, woke que le han llegado a atribuir a algún comentarista político alemán, ¿no? Que el Partido de los Verdes está ya pues muy americanizado en el sentido de que ya adopta todo lo que es la simbología que impera en Estados Unidos. Pues han cogido a una señora que está muy americanizada políticamente hablando, ¿no? Es una persona que es muy activista. No, es muy joven, me parece que es más joven que tú y que yo, Alejandro. Y ya la tía está de diputada y de jefa del tercer partido más grande de Alemania. Fíjate si se lo ha montado bien, ¿eh? Y cobrando seguro que más que tú y que yo juntos. Pero bueno, Uy, fácil. eh, el caso es que esta señora pues no tiene experiencia política apenas, no tiene experiencia institucional ninguna y ya pues tiene un puesto de responsabilidad como es jefa del tercer partido más grande. Está muy ligada a lo que es el tema LGTB. Además, ella, pues no sé si se declara bisexual o no sé qué historia. También al tema del Black Lives Matter, estuvo muy a tope con ese tema. Ha ido siempre muy de activista por la calle. Con una foto que yo compartí hace aquí un tiempo, ¿no? Una protesta que hizo frente a la embajada polaca con la bandera LGTB, que luego pues con Polonia no se llevan tan mal los verdes, ¿no? Le saco la bandera y me voy a la embajada a montarla, pero luego hay que mandar más tanques a Ucrania que Polonia nos los está pidiendo. O sea, están muy americanizados el Partido Verde en ese sentido. Luego el otro líder del partido es un señor de origen libanés. Esto a alguna gente no le hizo mucha gracia porque mmm, no lo ha externalizado mucho, pero hay rumores de que es bastante anti-israelí. Bueno, ya os podéis imaginar que un libanés muy simpatizante de Israel no suele ser. Entonces parece que este señor internamente es anti-israelí y también un poco antisemita se ha llegado a comentar. Esto es una cosa que no pasa del rumor, o sea, que no es una cosa que esté ya, digamos, que sea oficial. Pero claro, en Alemania ser anti-israelí y más aún ser antisemita es un tema chungo. Entonces, aunque solo sea rumor, pues ya eso te trae mala cola. De todas maneras, de este señor se habla poco, más bien poco tirando a nada. La que está acaparando más atención mediática es esta señora, Ricarda Lang, que también es muy dada a meter la bata y a decir barbaridades en público. Eh, y ya digo que esto pues refleja muy bien todo esto, ¿no? La política del gobierno alemán, o sea, del sector verde en el gobierno y luego la política interna del partido, ya con Ricarda Lang, ¿no? Pues representa muy bien este giro americano del Partido Verde. El Partido Verde se ha convertido, por lo que podían ser los liberales hace 30 años en Alemania, o los socialdemócratas o los conservadores. Los verdes se han acaparado esa posición, son el partido más atlantista ahora mismo en Alemania, con diferencia. Pero ya no es solo una cuestión de política exterior, es una cuestión cultural. O sea, si en Estados Unidos se pone de moda algo, allí están los líderes verdes o los miembros del Partido Verde detrás de eso y lo están enarbolando también. Están siempre a la última, por encima del resto de partidos en Alemania.